Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos pillen. Otro capítulo más de Lo que nos trajo el mar. Y damos la bienvenida a don Pedro Picapiedra y a don John Holmes. Eh, Les paso a ver, don Pedro Picapiedra, cuéntenos cómo está rápidamente y después John Holmes para comenzar con el día de hoy. Bueno, este fin de semana en 18, yo tengo la dispar suerte de estar en cuarentena, así que no es mucho lo que podemos hacer. Ha sido una semana corta, ya no estuvo tan estresante, pero con harta cosa, harto movimiento con el tema de la fiscalización, ¿es cierto? Con harto movimiento en lo que es la contingencia. Mm. John, Acá también, pues, logré trasladarme a ver a mi papá, estoy en Santiago, viajaré la próxima semana, ya los primeros días de retornando, digamos, al paraíso. Ha sido como unas pequeñas vacaciones también, después de todo este estrés y de este 18 un poco controlado, pero finalmente disfrutar en familia, ¿no? Ahí comiendo empanadas y haciendo todas las, digamos, todas las acciones de alguna manera republicanas que nos han marcado durante todo este periodo de tiempo. Entretenidas tradiciones. Y Sí. otra tradición que estamos viviendo en una versión medio adaptada es esto de las cadenas solidarias que empezó a aparecer. Ese es el tema que quería proponerles que le diéramos una vuelta. Los distintos niveles de esa acción, porque conversábamos un poco en la previa que este es un fenómeno nuevo, nace de la mano de una persona conocidísima en el mundo de la televisión, del espectáculo, y que su figura es bastante compleja. No sé si llegaremos a conversar de este personaje, digamos, pero la idea siempre es poder como tocar los distintos niveles de esta actividad. John, tú me contabas que la viste esta semana, que habías como tomado algunas ideas de eso. Sí, pues eso es lo que estaba comentando aquí con Pedro Picapiedra, que me pareció extraño, no, o sea, no extraño, dije yo, de repente 18 y 19 partimos con una cadena solidaria que terminaba como a las 9 de la noche, para recopilar, para de alguna manera capturar plata, ¿cierto? Para toda la gente que ha tenido problemas con todo este asunto de la pandemia, y sobre todo gente de tercera edad, a mí me parece muy bueno, digamos, la finalidad, pero, digamos, esa finalidad, ¿hacia dónde se descuelga? ¿Quiénes benefician o quiénes no se benefician? Y por otro lado, finalmente el Estado no se hace cargo tampoco, o sea, se hace cargo, digamos, pero finalmente descansa un poco en estas cadenas solidarias y que nos enfrentan con la determinación de un personaje, básicamente, como el caballo de batalla que lleva todo esto, ¿cierto? Y me hace ruido a mí porque como pensar que existe una pura entidad, que me parece muy bien, por ejemplo, que es la única que necesitara todo esto, pero en el fondo son montones, ¿me entiendes? Estas cadenas solidarias de alguna manera se inquistan en una cuestión como muy específica y en realidad uno no, claro, está bien la ayuda y todo, pero ¿cuáles son los réditos que esto va a significar para distintas personas en general? Ahora, el miedo que yo tengo es que esta cuestión sea ocupada por un tema político, ¿sí o no? claro. Eh, Se declare una posición lisa y llanamente con las personas que comandan todas estas cadenas, ¿cierto? Y esta cuestión puede ser considerada como lo que hay que seguir, ¿entendés? Entonces, yo encuentro que puede ser hasta peligroso. Pero bueno, esperemos que eso no suceda. Pero estamos Mira, ahí. yo en ese sentido, lo conversábamos antes, es complejo tocar el tema y hacer una crítica, ¿ah? Porque arriesgas a ser poco popular y a Estamos en ser el derecho. quemado. ¿Ah? Estamos en el derecho. Sí, no, pero arriesga a ser poco popular y puede ser quemado en la pira de la plaza pública, ¿ya? Sí. Por ir a... eh, cada vez sí el personaje en cuestión como que pierde relevancia dentro en el posicionamiento o en la pantalla que puede tener, ¿ya? Porque la verdad que yo como me gusta revisar en las redes, estar conectado, no he visto mucho al respecto, pero sí, claro, como lo conversábamos, puede ser peligroso en el sentido que a cierto público, ¿cierto?, que todavía cree en estas situaciones, pueda afectar en el sentido de que lo manipule hacia cierta tendencia. Estamos a puertas nuevamente, lo comento, de una actividad y acción republicana re importante como lo de un plebiscito. Entonces, la información que llega de todas partes en este minuto es compleja y tiene que ser bien analizada. ¿Te das cuenta? Eh, Hoy día escuchaba a alguien en estos famosos Tedeum
de que a pesar de que somos hace muchos años declarado Estado laico, pero el TD sigue siendo una actividad importante, incluso podríamos decirlo hasta republicano. Sí, absolutamente. Es Eh, parte. y claro, el curita, no me acuerdo quién era, hablaba y hacía un llamado re interesante, fíjate, vaya a votar, vaya a votar, ¿cachai? Decía, vaya a votar, por lo que quiera, por lo que crea, ¿ya? Vaya a votar para que después no vengan a manipularlo, ¿cachai? Mira qué interesante, ¿cuándo habíamos escuchado eso de los curas? Pero el llamado era súper lógico, me pareció muy bien. Pero vuelvo a insistir, este tema con las cadenas solidarias es complejo. Es complejo y Pero va de mira, la mano con otra situación que se ha dado y que ha vuelto, como dice la Clarice Hardy, la historia nos visita, que es el claro. tema de las ollas comunes. Sí, pues, pero ¿sabes? A mí lo que me da atención un poco para cerrar el tema, Barón y Pedro Picapire, que el tema de la y también, y siempre uno dice que el chileno, o se comenta que el chileno es solidario, que yo creo que el chileno no es solidario, yo creo que el chileno solamente comete un acto de ir a dejar una cosa y se olvide y con eso de alguna manera expía su culpa, ¿me entendí? De, digamos, de no ser solidario, o sea, para las campañas, por ejemplo, cuando se quemó Valparaíso, ¿cierto? Las autoridades pedían que por favor no llevaran más ropa. O sea, la gente iba, donaba y se iba, ¿me entendí? Pero Claro. el apoyo verdadero era muy poco. El apoyo era a paliar, a sacar cosas, ¿no? Porque el chileno dice en solidario, claro, va y deja, ya lo hice, ya cumplí, me expié, ¿cierto? Me expié esa culpa de no ser solidario porque hay que hacerlo, ¿me entendí? Entonces, te obligan, o sea, es una obligación bien extraña, porque igual depositar plata tú ya logras, expía, entonces juegan nuevamente con ese tema de la culpa, po. Es que pido la palabra nuevamente, y hay que dos posiciones que hemos conversado en algún minuto en relación a otros temas, que o somos asistencialistas, ¿okay? Porque tú dices, voy y dejo, deposito, voy a dejar ropa y me voy, eso es asistencialismo. Y la otra es ir a terreno, a terreno y paliar y ayudar al otro que el otro está construyendo. Yo no voy a ayudar al otro que está trabajando, ¿me entendés? Esas son dos formas de ayuda diferentes. Yo creo que practicamos más el asistencialismo que ir a terreno ahí A eso a- me refiero. A eso me refiero, porque finalmente la cuestión se transforma en una dádiva, ¿cierto? Dar, ¿cierto? Y con esta cuestión, de alguna manera, repito, te limpias, ¿cierto? Y eres un buen ciudadano, qué sé yo, todo lo que quieras, pero en el fondo a lo mejor lo otro voy a puede una ser mucho, cruzada, ¿cierto? claro. Sí, Yo, yo yo creo le que quiero eso, de dar la otra solidaridad. lectura. Quisiera darle otra lectura, otra vuelta a eso. Si ustedes se ponen a pensar, Chile salió, digamos, de esta experiencia de pobreza en los años 80. La telenovela esta, los 80, fue clarísima en eso, describió muy bien el proceso. Cómo se pasaba de los años 70 a una inestabilidad económica brutal para allí y para acá, y después en los 80 se empezó como a gestar este mito, este relato económico, social, cultural, de que gracias a esta apertura económica, entonces ahora todos tenemos acceso a los bienes. En el fondo eso también tenemos que dar una vuelta, En los pero al menos 90. sí, o sea, pero en los Recuerden que 80, en la recesión del 82 aparece el PEN y el POJ. El sí, 82 del lo sé, pero es la época en que se comenzó a gestar esto de, por ejemplo, dólar, el hacer negocios de exportación, o sea, en el fondo se comenzó a convertir Chile en otra, a cambiarle el modelo económico a Chile, básicamente. Esa fue la época, con la Constitución y todo el tema. Y que tuvo algunos beneficios, eso no lo vamos a negar, hay mayor acceso a bienes materiales. Pero si ustedes se ponen a pensar, solamente tenemos 20 años de eso, 20 años. Es decir, tenemos 20 años, ni siquiera una generación y media, con suerte, o tres tal vez, pero generaciones escasas que seguimos con una forma de pensar apegada a la pobreza, a la carencia, al no voy a tener, que es el mismo miedo que nos siguen manipulando con muchas otras instancias. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de acciones, no solamente tiene que ver con esa lectura un poco cristianizante, digamos, muy católica, me golpeo en el pago algo y entrego, sino que también tiene que ver con la idea de que hay una posibilidad de que me ocurra a mí todavía. Todavía yo de a pie puedo caer en la pobreza, todavía a mí se me puede quemar la casa, no tengo nada seguro todavía. Y eso pasaba en los 90, endeudado, eso pasaba en el 2000, y con la crisis del 2018, del 2008, y ahora te lo comprueba nuevamente con la crisis del 2020. O sea, la posibilidad de volver a caer en la pobreza sigue presente. No hemos adquirido un bienestar económico como para que dijéramos somos Noruega, o Suecia, o Finlandia, qué sé yo. John, ¿qué vas a decir tú?
No, yo quería tomar un poco las palabras que tú estabas refiriéndote un poco de esta cruzada un poco católica, ¿no es cierto? De decirte que el que tiene de alguna manera se aleja más de Dios a diferencia de la pobreza, ¿o no? Entonces se te instala esta cuestión de la pobreza como que tú te permite acercarte, digamos, mayormente a ese Dios, ¿sí o no? Y esta cuestión como viene como súper bien, como súper instalada. Entonces te pones a sacar las estadísticas más o menos de quiénes son de alguna manera los más, los feligreses, digamos, como más, más masivos, y te vas dando cuenta cuáles son los estratos, ¿me entendés? Entonces hay una cuestión acá que tiene que ver un poco como la cultura, como con la educación, o sea, vivir constantemente con esa culpa, ¿cierto? Instalada, ¿cierto? Que para mí es un tráfico súper grande, digamos, que se ha ido manejando poco a poco. Y la gente también, a la medida que se va educando, se ha ido de alguna manera dando cuenta también. O sea, el tener no es malo, ¿cierto? En la medida en que tú lo tienes por tu trabajo, ¿cierto? Por un montón de condiciones, ¿me entendés? Porque aquí nadie le regala nada, pero el tener en algún momento, ¿cierto? Fue como excesivo. Eso te va a condenar a ti a una muerte eterna. Te aleja. Pero ahí te estás metiendo un poco en el modelo y el tener a costa de qué. A costa de estar Sí. endeudado, a costa de estar bancarizado. Pero es que ese es otro tema, ¿cachai? Yo te Sí, estoy po. hablando sobre Pero el tema de... pero es que está asociado, porque vamos por el tener, cambió. Cambió la Claro. sociedad y le cambió la sociedad del tener y no la del ser. Pero el tener por estar bancarizado. Son las consecuencias del tener, ¿me entendí? Y ahí donde viene el tema también, por otro lado, esta educación que hay que dar también, pues, o sea, hasta qué momento tú tienes, o sea, cuál es el momento de tener y cómo lo tienes, ¿cachai? O sea, imagínate la plaza de autos, por ejemplo, a mí ahora me tiene sorprendido, están todas las piezas de los autos agotados, o sea, todos los autos están agotados, o sea, llega una nueva partida en octubre, estaba leyendo, pues está todo agotado. Son llamadas y llamadas que los tipos reciben en las concesionarias para autos nuevos. Entonces la plaza de automóvil es tremenda. Y tú decís, claro, a lo mejor el efecto es el 10%. Pero conversaba con un vendedor de auto, me dijo, viejo, el 90% de la gente que yo tengo está por crédito. O sea, juntó el 10% y pide el crédito del resto, ¿me entendí? Y pasa el otro que tiene en parte pago. Entonces, un auto que sale 10 palos, de una gama media más o menos, el tipo pone ya 3, por ejemplo, pie. Los 4, a lo mejor 4 que tenía son 7 y te encalé con 3. Y esos 3 vamos a 40 cuotas. Y finalmente en vez de 3 termináis pagando 7, me dijo. Uf. Claro, si eso es, po. Y te ofrecen esta cuestión del crédito inteligente, o sea, de la compra inteligente, entonces vamos manteniendo, si la cuestión, y tú cuando te llegas, muy directivo, tú cuando te llegas a comprar un auto contado a una concesionaria, te ponen un montón de trabas. Si el tema del negocio para ellos es el crédito, ¿me entendí? Entonces ahí viene todo el tema que estamos conversando, o sea, de qué manera tú obtienes eso, cuál es el beneficio de, ¿sí o no? Entonces, ni lleno 4x4 te vais, ¿entendí? Ahora la gente puede hacer lo que quiera con su plata, ¿cachai? Lo que quiera. Me parece bien que la persona que reciba el 10% haga lo que quiera, te compres los planes, te compres lo que quieras, pero después no andes llorando. Ese es el tema. Tocaste el tema de la meritocracia y a mí eso es un asunto que la verdad es que no me deja tranquilo porque está demasiado instalado, demasiado mezclado con muchas otras cosas. La idea de que el que quiere puede, por ejemplo, o un montón de otros discursos que también tocan esto de las campañas solidarias. O sea, si queremos, ¿No? sí, es porque es meritocrático. Pero es que eso tiene que ver con como tú que estás leyendo a Han, él habla del emprendedor, po, el Sí, camino del emprendedor. sí. Y Todos somos emprendedores, todos tenemos que... entonces ahí él habla del mérito y cómo lo voy a poder hacer y esa lucha, el coaching continuo que se está haciendo, que aparece otro y te dice que tú lo puedes lograr y el mensaje Claro. diario. Y así Sí. te pelas el lomo y se te va la vida. Finalmente la meritocracia, voy a usar conocimientos de otra área. Eh, una vez tomé cálculo, alguna vez estudié cálculo, y una de las cosas que me sorprendió mucho era esto de poder derivar una ecuación, eliminar variables y hacerla más simple por una mera función matemática. ¿Y qué te lleva a eso? A que básicamente todas las x cuadrada y todo lo complejo se va reduciendo, se va eliminando y al final te quedas con una o con dos variables. Y ahí puedes explicar y entender el fenómeno. Eso cuando un conocido nuestro dice, bueno, veamos la siguiente derivada, se refiere un poco a eso, a cómo se puede simplificar el tema para ir viendo por separado. Pero llévate eso mismo a los conceptos que se aplican desde la economía o desde la contabilidad a la sociedad. Simplificas la sociedad para poder entenderla mejor, esa es como la gran idea. ¿Y qué es lo que haces? Construyes relatos simples, simplones. Simplones que de alguna manera pretenden decirnos, ¿sabéis que en realidad la meritocracia funciona? ¿Por qué? Porque la ha funcionado Juanito, Pedrito, Gonzalito y Marianita.
y digo a la mujer al final porque efectivamente la proporción es como 3-1 o 2-1. Entonces, efectivamente, si les funciona a ellos, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Y Como como son bueno, también, po. se derivó el relato, por decir así, se simplificó. Entonces se ignora todas las otras condicionantes para eso. Entonces, si ellos pueden surgir, si este caballero que no tenía estudios pudo comprarse un camión y salir adelante, entonces yo también puedo. Claro. Pero es que generalmente uno ve Invita- eso, ¿cierto? Y tú mirás, mira, y le ha ido bien, fíjate, y todo el tema, y tiene su autito, tiene su empresa, ¿cachai? Pero resulta que está bancarizado, po. Pero que eso es muy propio, digamos, de la época actual. Pues, o sea, Claro, antiguamente está bancarizado desde el 18 a la fecha. Todas estas pymes, mini pymes, eso no ocurría. murieron porque no, y dijeron no, y era como una burbuja. Estaban todos Oye, pero bancarizados, entonces no aguantaron el primer mes, no aguantaron el segundo mes, y así sucesivamente no aguantaron la pandemia, po. Pero fíjate tú qué es lo que pasa con la educación, po, ¿no? O sea, tú ya no, si tú no puedes hacer nada si no te educas, dicen. Tú ya no puedes surgir si no te educas. Y antiguamente la gente no te necesitaba entrar a la universidad y podía hacer carrera como funcionario público y llegaba a ser jefe de una sección y se iba bien, se jubilaba y quedaba bien. Entonces las aspiraciones de entrar a la universidad eran básicamente muy pocas, porque tú podías hacer carrera en otra parte, podías proyectarte y todo, pero el día de hoy no, po. O sea, hay una necesidad pero endémica de tener que educarte porque si no no logras nada. El dicho antiguo cuando yo salí del colegio me decían, viejo, si no estudiáis, bueno, no, ni siquiera para ascensorista, ¿cachai? Con toda la dignidad que puede tener un ascensorista y con todo el respeto que puede tener, no va a hacer nunca nada. Y te obligaron, ¿me entendí? Y eso fue un juego de alguna manera económico que se planteó a partir de los años 90, ¿no? Con el resurgimiento, digamos, de las universidades privadas y todo el tema. Entonces, la educación se transformó en un negocio, que era lo más, era como una de las cosas fundamentales para hacer crecer la sociedad, pues, ¿no? Y fíjate, Los, también está bancarizado, sí, ¿cachai? 80, fue eso en los 80. Sí, en los 80 surgieron las universidades privadas. Como en los 85, 86 más o menos. Y Sí, porque te instalaron la necesidad de tener que educarte, pues, claro. ¿no? Entonces, O igual era, a ver, no lo veo yo como algo malo, no lo veo al mismo nivel de instalar la necesidad de adquirir o comprar. O sea, si tú quieres ser alguien en la vida, podríamos decirlo así, tienes que tener una empresa y tienes que endeudarte. Yo no pongo el tema de la educación al mismo nivel, porque eh, el tema de la educación sí tiene que ver con una construcción personal. O sea, tú vas mejorando individualmente, vas creciendo hacia adentro, creciendo hacia afuera, qué sé yo, entiendes al otro, empatía, condiciones sociales, no sé, un montón de otras experiencias que la educación te va dando. Lo veo como algo positivo. Pero en términos de lo que hemos construido como sociedad desde esta riqueza desde el endeudamiento, porque como tú tienes que poder, te voy a dar las herramientas para que puedas, que es la deuda, no es el ahorro. Claro. Con el ahorro tú no puedes, porque el ahorro no es dinero al tiro, es dinero en el tiempo, que cada vez va aumentando, pero tú tienes que ser emprendedor ahora. Ahora tienes que, la super idea, ahora tienes que hacer el pitch de 3 segundos. En 30 segundos tú tienes que convencerme de invertir en tu empresa. y tenéis un montón de compadres hablándote de pitch arriba del ascensor, el Víctor Pitch aquí, que tú lo lograrás. Son como libros de autoayuda económicos, po, en el Claro. fondo. Entonces tú dices, ¿esta cuestión es verdad o no? Si le Pero resultó a él. es que eso tiene que ver con otra cosa también. Tiene que ver también con el tipo de personas que hoy día, los centennials, los millennials, que son estos cabros que, como tú habías puesto el ejemplo reciente, John, que en fondo hace unos 20 años atrás, nuestros padres, incluso hasta nosotros quizás, de hecho nos ha pasado, lo vivenciamos, que entrar en una empresa y tu meta era terminar en lo alto de la empresa o mantenerte y salir y jubilar. Pero el cabro hoy día no, pues. El cabro de 25, el cabro de 30, ese no, pues se quiere viajar, quiere conocer, tener experiencias nuevas, está dos años en una empresa, luego se va a otra, y así está, y así está. Entonces, por eso, Oye, claro, en este camino del emprendedor y este speech que tengo que convencerte, porque ellos están, y ellos optan mucho por el trabajo freelance. Por eso también entonces este tema que se nos adelantó, porque debiera haber llegado en 5 años más el tema del teletrabajo, para los freelance es perfecto, les calza al dedillo, porque en el fondo yo estoy en mi casa, hago lo que quiero, me conecto un rato y después tengo vida familiar, tengo tiempo para mí, ¿cachai? Eso es lo que oye, busca acuérdate, este cabro, a pesar que nosotros no tenemos tanto tiempo para nosotros con el teletrabajo, porque nosotros lo vemos de otra forma, ¿te das cuenta? Pero este millennial, este centennial, ve el tema totalmente diferente. acuérdate que antiguamente tú podías entrar a cajero banco y terminar ahí como agente, po. Claro,
exacto. Ahora los cajeros necesitan ser ingenieros comerciales, o con estudios no sé cuánto, para llegar a la gente tiene que tener un MBA. Entonces, yo comparto lo mismo que dice el varón. A mí el tema de la educación me parece fundamental, digamos, para el crecimiento humano, interno, todo lo que tú queráis. Pero lo que no comparto sí es como los sistemas de esta cuestión, ¿me entendés? Y cómo se ha bancarizado. Cómo finalmente el saber se bancariza también. ¿Cachai? Y ese es un tema. ¿Y quiénes aspiran a esa posibilidad de poder incluso bancarizarte? Porque no todo el mundo lo puede hacer. ¿Sí? Exacto. Claro, porque en el fondo ese saber, por ejemplo, yo quiero ser un MBA, quiero ser un magíster, quiero ser un doctorado, tengo que tener lucas y endeudarme. ¿Sí? Muy caro. Y muy caro. Es muy Hoy caro. hoy en día, en el ámbito académico, tengo algunos conocidos y un amigo, muy, muy buen amigo. Eh, este cabro terminó su doctorado y me dijo, hace 5 años atrás yo podía decir que un doctorado me asentaba y ni siquiera ahora tiene pega con un doctorado. Ni siquiera en Chile. ¿Ah? Sobrecalificado una, y aparte que tenéis montones haciendo doctorado. Ese es el problema. Doctorado, po. Exacto. Claro. La sociedad esta convirtió, bajo esta lógica de la oferta y demanda, en la educación como otra cosa que se mete en el mercado de oferta y demanda. Entonces yo te ofrezco el doctorado y si hay gente que lo pide, excelente. No me interesa si esto tiene salida económica o no. No me interesa, yo solo lo ofrezco. Y como hay gente que está dispuesta a comprarlo, vale. Te digo, hace unos 10 años atrás empezó como a saturarse el ámbito de los doctorados en el área de las humanidades, psicología, educación, eso como que empezó a saturarse y como no hay empresas que contraten estos especialistas, empiezan a meterse en donde pueden, pero ya de repente tenéis profesores de escuela, de colegio, con doctorado, de cuarto medio con un doctorado, ya por ejemplo. ¿Cachai? Y yo decía, pero ¿cómo si esos son doctorados del área de las ciencias que deberían ser más especializados? ¿Y qué fue lo que se formó? La típica, la conocida y deseable pirámide. Esa pirámide que en el fondo te va como acumulando, abajo, digamos, el menos capacitado, pero ahora el menos capacitado es el magíster. Entonces tenéis una base en la pirámide de puros magíster X, no todos, pero muchas áreas, más de las que uno esperaría. Luego tenéis los doctorados y ahora están los postdoctorados. Entonces yo le pregunto, Claro. oye, ¿qué tenéis para ser el jefe de un laboratorio o tener tu propia investigación? No, cuando yo entré, yo podía ser el jefe con mi tesis doctoral, porque la tesis doctoral era un campo completo de investigación. Pero ahora no, pues, ahora soy el suche de un postdoctor. Claro. Sí, Pero lo repetimos con el Roja también, por el tema del certificado. ¿Sí? ¿Cómo no hay nada mejor que acredite lo que yo soy que yo mismo, decía? Entonces la lucha constante por el certificado, ¿cierto? Que los anarcos de alguna manera están tan en contra. Pero bueno, es que la sociedad está así, pues te exige certificarte. Porque eso avala tus conocimientos, eso avala quién eres. Independiente que seas pésimo profesional, da lo mismo. Que más de nosotros conocido casos de doctorado, postdoctorado, que son cero a la izquierda, ¿cierto? Entonces ahí también va el tema de la calidad de educación también, pues, o sea, con esta posibilidad, digamos, bancarizada, pues, tienes un montón de opciones. Entonces, y esa opción de alguna manera también implica que las barreras para tú poder sacar ese doctorado y ese magíster son bastante bajas, pues. ¿Entendido, no? Y vamos a la exigencia, y yo creo que, claro, de alguna manera el acceso también es bueno, todo lo que tú querés, pero también la calidad es digamos, de a donde tú accedes. ¿Mm? Y ese es un tema. O sea, un poco en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con la Universidad del Mar, o sea, los alumnos que estuvieron estudiando, que estudiaron de medicina, no sé, como 3 o 4 años, trataron de entrar a la universidad estatal y lo bajaron al primer semestre. Es Porque que tenían un modelo diferente, ellos trataron de hacer un modelo diferente en medicina, entonces, claro, no pudieron. diferente a los otros, entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? La gente de la Chile decía, oye, ustedes llevan operando puros monos. Dijo. Entonces aquí nosotros partimos operando cada vez el primer semestre. Entonces, ¡pah! Bajá. Y todas esas lucas que perdió esa gente fue tremenda. ¿No? Tremenda gente en calidad. No sé cuánto salió la carrera en calidad por año. Entonces, chuta, ¿qué te media esto finalmente? Bueno, les quería comentar un tema que tiene que ver con eso. Ese concepto que tú mencionaste ahora recién del concepto de calidad en la educación. Calidad de educación es un Frankenstein. La educación en sí misma no puede ser de calidad, a menos que tú le apliques las variables y las lógicas del modelo, llamémoslo así, como tecnificante de la educación. Eso quiere decir que la educación puedes tú medirla en base a determinados parámetros súper objetivos y súper estandarizables. Claro. Y el lenguaje de calidad empezó en Chile en los años 90, pero en el resto del mundo empezó en los años 70, 80. Y eso significa que tú conviertes a la educación nuevamente
volvemos a lo mismo, ya la convertiste en un bien de consumo, por lo tanto la puedes medir con los mismos criterios que le aplicas a los bienes de consumo. ¿Qué significa eso? Hace 40, 50 años atrás, no hablábamos de calidad en educación, hablábamos de otra cosa. Por ejemplo, hablábamos de valores, de experiencias con determinados valores patrios, qué sé yo, el nivel de lectura o de acceso al conocimiento, de cuántos de los estudiantes obtenían determinados trabajos, etcétera. Se hablaba de esas cosas ya, pero hoy de calidad, es decir, qué tanto los estudiantes están adquiriendo o respondiendo a determinadas variables, no al conocimiento que podemos instalar en ellos para que apliquen a la sociedad, para que contribuyan al país, para que desarrollen, no sé, un montón de cuestiones. Recién ahora se ha convertido la educación en, ya, entonces estudien para ser emprendedores. Pero también es una trampa tremenda esa cuestión, porque desligáis toda la cadena productiva, entonces tú eres tu propio jefe, y bueno, Byung-Chul Han de nuevo con la sociedad del cansancio, Claro. me parece. Sí. Pero el punto era ese, el punto es que esos conceptos que ahora tenemos y lo tenemos súper metidos en la fibra, no son necesariamente las mejores formas de hablar de la educación, y menos de la educación que estamos construyendo para nosotros, para los hijos, para los niños, o las niñas incluso, porque cuestiones como, conceptos como, qué sé yo, calidad de educación, objetivo estandarizable, objetivos de aprendizaje, etcétera, son cuestiones súper objetivizantes, tanto del objeto que tú aprendes como de la persona que aprende, del estudiante. A mí Son me da números. a mí me da un poco miedo, porque esto, yo tengo la sensación, no sé si está en lo cierto, que se ha ido deshumanizando esta cuestión y finalmente está tomando una cuestión netamente estadística. Y por otro lado, todas estas competencias blandas que los alumnos adquirían, de así tan básico como ser buena persona, de incorporarle ramos de educación cívica, cuestiones que tienen que ver como con la conducta social, y con el otro también desaparecieron, porque ahora finalmente es una cuestión estadística. Iban eliminando carreras humanistas, iban estableciendo carreras matemáticas que son más funcionales, y son más cuantificables y medibles, ¿cachai? Y es un pánico, porque finalmente la sociedad se forma a partir de una conciencia humanista, de la medida que nos entendemos como seres humanos y nos entendemos con el otro también. ¿Cachai? Y desde la ciencia entiendes la adquisición de conocimiento técnico, científico, números, ciencia, matemática, pero la base de eso no es, porque ahí los cabros le pierden el sentido. Tengo también alguna cercanía con educación, y los cabros le pierden el sentido de la adquisición de contenido duro. Porque dicen, bueno, pero ¿para qué es esto? La típica pregunta, oiga, profe, ¿pero para qué me va a servir esto? Esto Exacto. de saber. Porque esa pregunta tiene sentido cuando el chico no le encuentra sentido, cuando el aspecto blando o humanista, o más bien de construcción de relato de los mundos, que no es un tema técnico, no es un tema de números, no es un tema de datos, no es un tema de ciencia dura, de entender cómo funciona la célula, la reacción química, sino tiene que ver con, por decirlo así, con todas las otras asignaturas que hoy en día están en pérdida. Yo me vanaglorio de ser uno de los últimos colegios que estuve cuando yo era más un diablillo pequeño, cercano a tener francés. Pues. Tuve francés hasta octavo básico, más o menos. Tuve francés. Alcancé a tener francés en el colegio. ¿Cachai? Y ya el solo hecho de aprender otro idioma, siempre se ha dicho, otro lenguaje, otro idioma es otra forma de pensar. Entonces tu cabeza ya se amplía, ya no hablas solo una forma, sino que tienes otras herramientas. Ahora, ojo que ahí John hablaba de las competencias blandas, que por eso tú hablabas de que el cabro le encontrara sentido. Pero hoy en día también, con la experiencia que nosotros tenemos, eh, y de hecho el mercado muchas veces prefiere que el cabro tenga competencias que le llaman ahora de empleabilidad, no blanda, sino que de empleabilidad. ¿Sí? Porque hoy en día el conocimiento duro que tú estás hablando, es mucho más asequible que 20 años atrás. ¿Ya? Yo creo que hoy día el mercado, la empresa quiere que el cabro, por ejemplo, le digo yo, trabaje en equipo, sepa trabajar en equipo, a que sepa mucho, porque puede ir aprendiendo con cursos que te pueden ir dando certificación, volvemos al certificado, a certificado. Pero si el cabro no sabe trabajar en equipo, hasta hace 20 años atrás nosotros tuvimos compañeros, o 30 cuando estudiamos, que decían, no, yo prefiero trabajar solo, porque solo trabajo mejor, y era una virtud, ¿sí o no? El que trabajaba solo no, es una virtud. Hoy el día el que te dice, no, yo trabajo solo no me sirve, porque quiere decir que si yo lo pongo en una organización, no va a encajar. Entonces, en una línea de producción, digamos. Claro, claro. Bueno, de hecho, esa misma experiencia de sentido, me voy a ir un poquito en la profunda, si me permiten.
la experiencia de sentido no es una experiencia que te das tú a ti mismo, me explico. El sentido no se construye desde un vacío personal, desde no tener experiencia, desde el no tener esto, no tener esto otro. Para ilustrar esta idea un poquito. No sé si ustedes se han dado cuenta de la cantidad de chicos que hoy en día se han suicidado, hoy en día, digamos, los últimos 10, 15 años se han suicidado Claro. por temas de bullying. ¿Qué significaba eso? Que el colegio nunca ha sido un lugar particularmente acogedor desde tiempos inmemoriales, lo hemos sentido nosotros, porque siempre ahí se viven muchos roces del crecimiento y de los espacios de construcción, de identidad, de un montón de experiencias rudas. Y los profesores o los encargados de convivencia o qué sé yo, tratan de amortiguar esto, pero no podéis meterte en los microespacios de los chicos. Esa reunión de 4 cabros, de 5 cabros, la conversación del pasillo, no podéis meterte permanente ahí. Aunque tú tratís de amortiguar y acolchar todas las relaciones y todo dulce y todo flores y mariposas, no podéis lograrlo. Porque en el fondo los cabros reflejan la violencia social que tenemos, que es real, no podemos quitarnos eso de encima. Hay violencia en la sociedad, hay demasiados estudios y quien no lo quiera ver, bueno, ya es decisión personal. Pero el tema concreto es que esa construcción de relatos, los cabros no las tienen hoy en día. Antiguamente la familia hacía esa contención porque había un relato. No, es que tenéis que aguantar, es que tenéis que hacerte. Por último, había un relato con el cual rebelarse. Me rebelo, me opongo a este relato y a eso define algún tipo de identidad. O yo la acojo y digo, ya, ok, soy un niño bueno, me porto bien, etcétera. Y eso tiene su propio peso. Pero hoy en día los cabros no tienen esas, no se les convidan, no se les comparten esos relatos. Los colegios no les pueden compartir los relatos porque significa adoctrinamiento. El sistema ve esta apolitización de todos los aspectos sociales como algo bueno, que todo sea apolítico. ¿Para qué? Hay unas intenciones detrás también que las podemos conversar en algún momento, pero poner todo apolítico significa eliminar relatos. Y si tú no tienes ningún relato, no tienes cómo enfrentarte al mundo. Yo me paro desde acá. De hecho, en muchos colegios que me ha tocado mirar, eh, los alumnos que relatan que son como distintos o que se sienten distintos son los alumnos que tienen, por ejemplo, relatos dados familiares, que su papá o su familia es de alguna religión en específico, que son más doctrinarios y más duros en su disciplina, en su actividad. Entonces, los cabros empiezan a marcar diferencias. Oye, pero tú te sentís tranquilo, como que tú tenés toda la vida armada para adelante. Estén equivocados o no, eso no tiene la importancia. Tienen la importancia que hay un relato que se les dio y que pueden compartir. Y ese relato ahora, hoy en día, no lo estamos entregando, ni como familias, ni como compañeros de trabajo, ni como instituciones. ¿Por quién va a aceptar el relato que me cuente a mí mi banco, el Banco de Chile, o Banco Santander, o Banco Falabella, que me diga, "Oh, somos"? Sí, yo ahí tomo un poco las palabras, yo coincido en gran parte de cosas, porque yo creo que, claro, tú no puedes instalar un relato, ¿cierto? Aunque lo quieras contar, aunque lo quieras señalar, porque ese relato inmediatamente es bloqueado por otro, porque esta no existencia del relato, a todo este, o sea, no hay nada válido acá. Claro, Está todo permitido, pero a la vez no hay nada válido. sí. Entonces hay una ruptura de cualquier relato, porque no hay nada válido. ¿Me entendió, no? O sea, nosotros nos crecimos, nos formamos con ciertos relatos más o menos rígidos, hijos del rigor, ¿cierto? En los cuales, permítanme, a lo mejor puedo ser antipopular, lo que ustedes quieran, pero el bullying para nosotros era un ramo, po. O sea, yo converso con mis compañeros de colegio, que están casi todos los tengo conectados, y claro, y nosotros era un ataque directo en la cual de alguna manera te creaba cierta capa de protección, ¿me entendí? Y hasta el día de hoy nos reímos. Y ninguno tuvo problemas, qué sé yo, pero esos relatos ahora son invalidados totalmente, ni siquiera como medio de generar protección. ¿Sí? Y uno Bueno, lo vive a día. ese relato, ahí yo tengo un matiz con lo que dice Varón, en el sentido que el relato igual lo tiene de la casa, ¿ya? Pero el relato lo tiene de tal forma el cabro que le evita que él tenga su relato. Mira la discrepancia. Es tanto el relato que no quiere que el colegio lo adoctrine, que el colegio no le hable de política, que el colegio no le hable de sexo, ¿cierto? Claro. Que no le hable de varios temas, ¿cierto? Que no solucione los problemas que se dan en el día a día en la convivencia escolar, pero sí, pero es el relato que viene de la casa, ¿ya? Porque lo pone en esta fase de sobreprotección y se queda sin relato, como dice Varón. Sí, y el problema es que ya dejó de ser un tema de discusión social amplio, ya estamos viendo efectos directos en los chicos. O sea, No, un momento fue como, oye, la destrucción de los metarrelatos y todo eso como discusión académica,
ahora se traduce directamente en fragilidad emocional, en depresión, en incapacidad para enfrentar obstáculos en la vida que uno diría, pero si es tan obvio. De hecho, les voy a contar, tengo dos amigos, o sea, chicos más o menos saliendo del primero medio, tercero medio por ahí, y uno de ellos me decía, me encantaría que nos enseñaran qué pasa cuando pierdo. Sí. Porque sé lo que pasa cuando gano. Porque todo el rato me dicen que gane, y de hecho cuando los videojuegos gano, y siempre gano, pero ¿qué hago cuando pierdo? Porque me di cuenta en algún momento que la mayoría no gana. Ese es el punto. Entonces quiero saber qué hacer cuando pierdo. Y la chica que estaba con él, primero medio, de haber tenido 16, 15 años más o menos, o sea, 15, 14 por ahí, también diciendo lo mismo, pero apoyándolo así como, oye, sí, tienes razón, y argumentando y discutiendo. Es que Fue bien. no tienen tolerancia a la frustración. No, Po. es la frustración. Y eso viene incluso, si tú te ponías a revisar las campañas publicitarias, digamos, de instituciones privadas, que sí, educación superior, todas apuntan a primera persona, ¿sabes? A tercera persona, tú eres un ganador, tú eres el porvenir de este. O sea, depositan esa responsabilidad y el cabro se cree el cuento. ¿Me entendí? Entonces, con eso le está inhabilitando la posibilidad también de entender cómo perder. La capacidad, la intolerancia, digamos, a perder es tremenda, a la frustración. Porque estáis constantemente gatillándolo con el tema de que es un ganador y de repente, ¡pam!, se te cae y no sabe qué hacer, porque es primera vez en su vida que pierde. ¿Me cachai? Y nosotros somos una generación donde la vimos, nos caíamos, golpeados, ¿cachai? Nos paramos. Y esa cuestión te aplica cierta capacidad de resiliencia, ¿me entiendes? Y te va generando esta capa de protección también frente a los demás y frente al mundo. Claro. Conversaba con un grupo también de chicos de esa edad respecto al concepto del mito del héroe, que a mí como concepto literario me llama mucho la atención. Y les llamó a ellos la atención eso de las etapas del mito del héroe, de cómo se van viendo ellos a sí mismos. Y parte del ejercicio fue que ellos se miraran a sí mismos, estos pequeños diablillos que estaban recién ingresando en el mundo infernal, cómo se veían a sí mismos en las distintas etapas del proceso del mito del héroe. Y les costaba verse a sí mismos, primero verse a sí mismos, o sea, un poco de abstracción, ya ni siquiera una abstracción nivel metafísica, sino que una abstracción de cómo yo me veo a mí mismo en este momento preciso, esa autoobservación, que me llamó mucho la atención también, pero esa dificultad de enfrentar los obstáculos y de integrarlos en un proceso natural. Es decir, cambiarlo desde que el obstáculo es la anomalía a cambiarlo por el obstáculo es lo esperable, lo cotidiano, lo que más hay, lo que más tengo y lo que va a haber siempre. Pero, ¿sabes, Barón? Yo tengo una lectura con el tema del viaje al héroe, ¿cierto? Que de alguna manera se está ocupando mucho. Yo he estado escuchando podcast por todos lados sobre el tema del viaje al héroe. Pero hay una cuestión que nadie, o sea, no sé si alguien lo ha hecho hincapié o no, pero todos hablan del salir a la conocer a ti mismo con digamos, la primera faceta, el conocer el mundo ordinario, ¿cierto? La salida de la primera caverna, el punto de no retorno, y estos 12 pasos que describen de alguna manera el viaje al héroe. Tomado un poco los griegos y tomado desde Jasón y los argonautas y todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que nadie nace sin cambio porque finalmente un héroe es el acto de humildad más grande que un ser humano puede tener. ¿Y por qué motivo? Porque el héroe siempre se entrega a algo que es superior y no sabe a qué se entrega, pero que es superior a él. Hablemoslo de dignidad, hablemoslo de que, y eso cuestión genera respeto. Entonces el héroe es un tipo respetuoso y con un acto de humildad tremenda. Tremenda. Habitualmente el héroe muere, pero es una muerte simbólica en el sentido físico, ¿cierto? Porque sabemos que espiritualmente renace, ¿cierto? Porque se entrega y adquiere el camino, adquiere el conocimiento y vuelve, y es un proceso, digamos, de iniciación. Y finalmente un acto de humildad tremendo. Ser un héroe es un acto de humildad tremendo. Es entregarte a alguien que es superior a ti, o algo que es superior. Sí. ¿Te quedaste callado, Pedro? ¿Qué te pasó? ¿Está ahí apagado? Estoy muteado. No, estaba escuchando, que me encuentro interesante. Lo vengo escuchando hace un rato y voy a pedirle a ustedes dos que me pasen alguna información sobre el camino del héroe. Sí, es un libro interesante o sea, la teoría dice el que se basó John Campbell, el doctor en literatura, etcétera, de mediados del siglo XX, que se basó mucho en las teorías de Jung sobre los arquetipos. Por eso a mí me gustó, o sea, por eso llegué yo ahí. Y el tema de los arquetipos nos podría dar para una Un reunión. temazo ese, los arquetipos.
Sí, porque hay mucha tela que cortar y es re interesante. Y el punto es que Campbell identificó este arquetipo del héroe y identificó cómo este se va expresando en la vida de las personas. Y en particular lo fue aplicando a algunas historias y lo fue mirando en la mitología, como decía John. Claro, pues está desde tiempos inmemoriales, antes de que se hiciera teoría sobre eso. A mí, ¿por qué me llamó mucho la atención? Porque me pareció una herramienta súper interesante para que los chicos adquirieran una cierta conciencia de proceso vital. Y con eso pudieran crear con mayor facilidad sus propios relatos. En el fondo, armarlos un poquito, defenderlos un poco de esta sensación de fragilidad, de que chuta, me pasa cualquier cosa y me quiebro. Y que es un poco lo que toma este tema de la Teletón, que vuelvo al tema original, que el Claro. tema de la Teletón nos recuerda constantemente que somos nosotros los que podemos tener un hijo con algún problema, nosotros mismos o alguien cercano. O sea, por eso yo le doy la vuelta. Es cierto, acepto lo que John dice, de que efectivamente Chile tiene un alma culposa, pero brutal. Ha sido un trabajo metido en nuestra cultura desde tiempos del catolicismo más de antaño. Pero, pero también existe lo otro, esa conciencia de que chuta, también me pasa a mí. Y por eso que se hace tan perverso, no voy a decir la institución Teletón, sino que todo el aparataje económico que se crea alrededor de la Teletón, que a mí generalmente me genera mucho resquemor. O sea, el directorio de la Teletón hay personajes complejos, ahora está creo el presidente Mañalich, sino que además esta otra actividad que es la, ¿cómo se llama? La cadena solidaria, que se hace en la misma lógica, se estructura en la misma lógica de esta ayuda solidaria, porque hay que ayudar más allá de lo que el Estado puede hacer, porque no es suficiente. Entonces ahora tenemos que ser la gente de a pie, la masa, la que aporta más, que es lo que siempre se dice en la Teletón y probablemente va a ser el discurso que se escucha estos días. Entonces las empresas contribuyen, entonces eso es un bonito lugar, un bonito punto de unión entre el mundo privado, el mundo público y la sociedad civil. Pucha, qué experiencia más maravillosa. Pero como Ya, mencionaba al principio, va a terminar la idea. sí. Tenemos digamos, el antecedente de que esto se utiliza para. No es solo la ayuda solidaria, no es solo la campaña para ayudar que los niños tengan tratamientos y posibilidades de inserción social en las mismas condiciones como hace la Teletón. Hay otra vuelta y la hemos visto en los últimos años, siempre la sabíamos, pero ahora en los últimos años ha emergido y se nos está mostrando casi como gritándonos a la cara. Y eso es lo que duele e inquieta. Pero el tema está que uno, vuelvo a insistir, al hacer la crítica con base, ¿cierto? Con estudios, porque ya se han hecho los estudios, pero el criticar una actividad de esta es complejo, porque, como vuelvo a insistir, corres el riesgo de ser quemado en la plaza pública por poco popular. ¿Sí? ¿Cómo vas, por qué vas a criticar una actividad que le hace bien al resto? ¿Te das cuenta entonces que hay la dicotomía? Sí, hay una manipulación de cierto sector, sí, están ayudando al resto, entonces que hay ahí como en la mitad, como que pucha, sí, no. Es complejo el tema, es complejo, porque es una actividad que hay que tener bien puestos los pantalones para ir a criticarla y tener un fundamento importante, un sustento, un buen tinglado para decir, mira, esto es así, esto es acá. Esa es mi opinión. Sí, pero nosotros no, o sea, yo creo que no es levantar una crítica, sino que es levantar una especie como de opinión frente a lo que uno puede pensar, digamos, mirándolo desde afuera, y yo creo que puede ser súper natural también. Y yo creo que no solo somos solamente nosotros los que podemos tener esa opinión, o sea, es una lectura en el fondo, no es crítica, que uno le puede pegar, digamos, por un lado. ¿Me entendí? Porque ya montarte una crítica, tendríamos que manejar antecedentes, investigar, y esa es pega de otro lado, pero nosotros estamos montando una reflexión sobre lo que puede suceder nomás. Y ni No, si siquiera yo estoy de acuerdo en eso, si no, pero digo que en fondo es complejo levantar una reflexión a veces muy realista de este tipo de actividades. claro, pues si Porque, se pregunta a la Furcade nomás lo que le pasó cuando claro, se Sí. de la cuestión y dijo, bueno, solamente una opinión. Claro, pero es que ahí el caballero también opinó de manera fuerte y dijo, no, que no tenía ningún antecedente para poderlo demostrar lo contrario, ¿entendés? Para poder demostrar lo que él decía en realidad. Y claro, ahí fuiste funado, pero de manera brutal. Pero aquí nosotros estamos prestando una simple reflexión, nomás es como abrir la puerta, nomás, ¿me entendés? ¿Por qué no se puede leer de otra manera? Porque hay que leerlo como todo el mundo lo lee a lo mejor, o como la gran mayoría lo puede leer, ¿me entendés? Y eso yo creo que es una buena instancia en general, porque eso nos demuestra que si se plantea así, de que nosotros somos entes pensadores también, pues no, y no somos masa, pues, ¿cachai? Como poderla guiar para allá, o sea,
y el tema, digamos, de la votación que tenemos ahora tiene que tener la misma reacción, creo yo. O sea, no puede ser un acto republicano donde uno vaya a votar simplemente, no, hay que asumirlo con una responsabilidad tremenda y saber dónde estáis poniendo las líneas también, si esa es otra cosa, ¿cachai? Que es un tema, pues, o sea, no están diciendo, no, apruebo o rechazo, y lo que ven abajo, si no tenía idea de lo que significa, donde caiga nomás, pues, ¿cachai? Si la pelea arriba de alguna manera hay que darla, ya se sabe de alguna manera que está ganada, pero la pelea abajo, si es el tema. Cuando se baje la decisión. Claro. Chiquitines, estamos llegando al final, estamos llegando al cierre de este tema, nos quedaron algunos asuntos en el tintero, el tema de las ollas comunes, profundizar más en esto de lo que está pasando sobre los relatos de los chicos ahí, y definitivamente vamos a hacer una completa sobre Jung, porque de verdad que como tema es apasionante, a mí me parece súper. Sí. Y todavía tiene aplicaciones. Yo creo que ahí John Holmes nos puede contar mucho sobre cómo es, no solo el tema del mito del héroe, sino que otros arquetipos han aparecido en la cultura popular. John Holmes y después Pedro, así para que nos despidamos, hacemos la pasadita. Bueno, ha sido una semana bastante relajada, como estas mini vacaciones, como les contaba al comienzo, descansar para entrar de nuevo al día lunes en las mismas condiciones que ya llevamos desde marzo. Esperemos salir luego, bueno, y la gente de alguna manera, y uno también tiene que dar la responsabilidad. 3 cosas fundamentales, ¿no? Lavarse las manos, usar mascarilla y mantener a cualquiera 1 metro. La vacuna es 1 nomás. Y salir luego de esto nomás, pues si esto es lo único que esperamos. ¿Ya? Más antes que después, digamos, en general. Nada más. Que el deseo en general de todo el mundo. Pedro. Mira, yo lo mismo, a mis alumnos esta semana les di el mensaje con moderación, ¿cierto? Tanto en la comida como en la ingesta de líquidos, pero principalmente era que se cuidaran, porque lo importante viene en 40 días más. O sea, sí, vámonos 40 días más. Y fíjate que me llamó mucho la atención la respuesta de muchos, en que sí, pues la tenían clara. Estoy hablando de cabros de 20 años, Sí. 19, la tenían clara que iban a votar a prueba y que iban a ir a votar principalmente y que se tenían que cuidar por lo mismo. Así que mira, yo creo que es lo que tenemos que hacer, cuidarnos para que esta cosa se mantenga y podamos hacer nuestro acto republicano sin ningún problema. Perdón. Yo creo que sigue siendo de vital importancia una idea que en algún momento dijimos al principio, esto de cuidarse uno mismo. Cuidarse uno mismo, cuidar su salud mental, emocional, espiritual. No querrán caer en estas profundidades por no haberse cuidado el espíritu, pequeñines. Pero definitivamente, para mí el gran logro, la gran ganancia de esta pandemia no ha sido, no sé, que suban las acciones de las empresas tecnológicas ni nada de eso, sino que el reconocer lo frágiles que somos. Estar dispuesto a aceptar que se nos caen los relatos y que igual podemos seguir adelante. Pueden haber relatos nuevos, otros discursos, que la pega es pega, pero que finalmente cuando la pega se acaba y no tenemos de nuevo pega, contamos con otras cosas, contamos con afectos, con vínculos, con apoyo, y con nuestra propia salud mental, cosa extremadamente escasa hoy en día, que le ha dado mucha pega a los psicólogos. Así que yo considero que como mensaje final, usar este tiempo para recordar que nos queremos y que nos cuidamos a nosotros mismos. Y que desde ahí podemos cuidar y querer a los demás. Bien, hartas mariposas y hartas flores mi mensaje final. Pero, muchas luces multicolores. Me digo candilar. Sí, estoy cambiando de lugar de trabajo últimamente. Pues, nos vemos entonces, hasta la próxima ocasión, y que tengan una muy buena semana y una muy feliz fiestas patrias a nuestros escuchas. Y nos estamos viendo. Nos vemos, adiós. Chao.